Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo integrar por partes y no morir en el intento. Este video surge como una respuesta al reto Matemagia por parte del canal Quantum Fracture. Entonces, si ya has estudiado integrales y llegaste a la integración por parte, probablemente te hayas encontrado con esta famosa integral que muchos podrán recordar con mnemotecnias como un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme o alguna variante similar. Sin embargo, digamos, es importante saber si realmente sabes cómo aplicarse, ¿cierto? Entonces, antes de ver cómo se utiliza, es importante ver de dónde viene este método, ¿listo? De dónde es que sale ese integral que vemos aquí. Además de darnos las bases necesarias para entender el tema, nos servirá para encontrar por qué es inútil analizar y utilizar este método para resolver el ejercicio que propuso Crespo en su video. La integración por partes es el resultado de hacer el proceso inverso de lo que es la regla del producto para las derivadas. Entonces, recordemos que si nosotros quisiéramos encontrar la derivada de una función u de x que se está multiplicando con una función b de x, entonces esto es la derivada del primero, u de x, multiplicado por el segundo, b de x, más el primero, u de x, multiplicado por el segundo, b' de x. Entonces, de aquí, por el teorema fundamental del cálculo, nosotros podríamos integrar ambas partes de la ecuación y de esa forma llegar a las expresiones que nosotros queremos. Entonces, si nosotros integramos en el lado izquierdo de la ecuación, pues se cancela con la derivada. Entonces, esencialmente nos queda u de x multiplicado por b de x. En la parte derecha, entonces nos queda la integral de u' de x multiplicado por b de x diferencial de x, y a esto entonces le sumamos la integral de u de x multiplicado por b' de x, diferencial de x. Y ya tenemos casi todo listo. Finalmente sería reescribir el integral que nosotros quisiéramos despejar, que en nuestro caso, siguiendo pues la fórmula, sería u multiplicado por la derivada de b, que en este caso es esta integral. Entonces, para despejar esta integral, llevamos esta integral aquí a la parte, al otro lado de la ecuación, ¿cierto? Entonces nos quedaría que u de x por b de x menos la integral de u' de x, b de x, diferencial de x, es igual a la integral de u de x por b' de x. Y ya no es sino reorganizar, vamos a quitar las x por simplicidad y podremos reescribir toda esta expresión como la integral de u por db, que sería el diferencial, pues la derivada de b, que va a ser igual a u por b, tal como lo tenemos aquí, menos la integral de b multiplicado por la derivada de u. Y así es como podemos recordar que un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, una vez que hemos llegado hasta aquí, digamos, el trabajo sería, para resolver una integral, definir precisamente cuáles son esas dos funciones que tenemos en el integrando, que sería la función u y la función de b. Entonces, una vez que nosotros definimos la función u y la función de b, entonces nosotros podemos encontrar b después de integrar de b y podemos encontrar de u derivando u. Listo. Ese sería como el proceso para utilizar este método. Pero entonces existe algo y es, bueno, ¿y yo cómo sé cómo seleccionar u y cómo seleccionar db? Bueno, existe, digamos, una regla tal vez empírica, pero que funciona en la gran mayoría de situaciones y es guiarse por estas siglas. Li, A, T. ¿Qué significan? Bueno, L para las funciones logarítmicas, I para las funciones inversas, A para las funciones algebraicas, T para las funciones trigonométricas y E para las funciones exponenciales. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver cómo podemos aplicar la integración por partes en una integral real. Entonces vamos a suponer que queremos calcular la integral del logaritmo natural de x con respecto a x. Listo. Entonces, lo primero es esto, identificar cuál va a ser u y cuál va a ser db. Guiándonos por
digamos, regla que no siempre se cumple, pero funciona muy bien en la gran mayoría de casos. Entonces, lo primero sería definir a u como la función logaritmo, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que entonces u va a ser el logaritmo natural de x. Por tanto, la derivada de u, nos fijamos en la tablita y vemos que es 1 sobre x con respecto a x, derivada de x. Y entonces db, pues sería lo que sobra, es decir, dx. Y finalmente entonces b, integrando de x, pues nos queda que es x. Entonces apliquemos esta formulita, nos quedaría que es u por b, o sea, x por el logaritmo natural de x, menos la integral de b por du, es decir, x por 1 sobre x de x. Entonces, ya que estamos aquí, podemos simplificar. Entonces eso nos queda x por el logaritmo natural de x, menos la integral, estas x se cancelan, nos queda simplemente diferencial de x. La integral del diferencial de x es x, y finalmente la respuesta, bueno, cosa importante, tenemos que escribir una constante de integración. Y finalmente, ahora sí, podemos factorizar la x aquí y nos queda que eso sería x por el logaritmo natural de x menos 1 más c. Y ahí estaría resuelta entonces esta integral utilizando la integración por partes. Entonces, una vez que sabemos cómo integrar y cómo utilizar la integración por partes, probablemente viste el video de Crespo y tal vez no encontraste en dónde está el error. ¿Listo? Y es básicamente porque su error no es precisamente utilizar la integración por partes, pero veamos lo que él hizo y entonces podrás llegar como una conclusión tú mismo. Digamos, él parte de que quiere encontrar la integral de 1 sobre x de x. ¿Listo? Entonces, bueno, él dice, listo, utilicemos a u como 1 sobre x y entonces digamos que de b es x. Integro de x y nos queda entonces que b es x y que de u es menos 1 sobre x al cuadrado. Hasta aquí no hay ningún problema. Puedes revisar su video para ver cómo fue que llegó a la siguiente expresión que voy a escribir. Entonces, él llegó a la expresión de que 1 sobre x de x es igual a 1 más la integral de 1 sobre x de x. Listo. Hasta aquí llegó aplicando correctamente la integración por partes. No hay ningún problema matemático. Pero entonces él dice, bueno, tengo la misma integral en ambas partes, cancelo las integrales y esto me queda que 0 es igual a 1. Entonces, aquí es cuando viene, digamos, el más despacio cerebrito. Listo. No podemos hacer esto tan a la ligera. Entonces, regresémonos un poquito y vamos lento, pero seguro. Digamos que queremos, sí, efectivamente, despejar, entonces, digamos, llevar esta integral al otro lado. Entonces, hagámoslo, pero despacio. La forma correcta, entonces, es decir que le voy a restar a ambos lados la integral de 1 sobre x de x. ¿Listo? Entonces le resto a ambos lados la misma integral. Entonces, digamos que lo que hay que tener en cuenta es que cuando yo realizo esta operación, no puedo simplemente decir que esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque entonces el verdadero resultado sería aplicando las propiedades de las integrales, entonces nosotros podemos juntar los argumentos de ambas integrales y nos quedaría que esto es la integral de 1 sobre x menos 1 sobre x de x. ¿Listo? Y lo mismo en el otro lado, la integral de 1 sobre x menos 1 sobre x de x. ¿Qué sucede aquí? Que nos queda la integral de 0. No nos queda 0, nos queda la integral de 0. ¿Y cuánto es la integral de 0? Bueno, la integral de 0 es una constante. Recordemos que la derivada de una constante es 0 y por ende la integral de 0 pues será una constante. Entonces la integral de esto será una constante, digamos C1. Listo, va a ser igual a 1 más otra constante, digamos C2. Listo. Pueden ser constantes diferentes, no tienen por qué ser la misma constante. Y entonces si aquí despejamos esto nos queda que C1 menos C2 pues es igual a 1. Listo. Y entonces, lo que hemos hecho aquí, en realidad, simplemente consiste en demostrar de que no podemos cancelar simplemente dos integrales, porque la integral de 0 no es 0. Listo, la integral de 0 es una constante. Bueno, hemos llegado hasta aquí
Y entonces, ¿para qué hicimos esta integral si llegamos a que la resta de dos constantes es uno? ¿Qué hacemos entonces con la integral? ¿Dónde quedó mi integral? Y quiero saber la respuesta de esta integral. Quiero saber cuál es el resultado de la integral de 1/x de x. ¿Por qué no puedo utilizar la integración por partes para llegar al resultado? Bueno, la respuesta, digamos, la podemos encontrar volviendo a la razón de dónde surge esa integración por partes. Y esa es también la razón de por qué quería explicarlo en un principio. Y es que recordemos que en la integración por partes, veamos que lo que estamos encontrando es esta integral de aquí, listo. Y entonces se supone que la multiplicación original de donde vino esta integral es precisamente u por b, listo. Y veamos que es u por b en esta integral de acuerdo a las definiciones que nosotros hicimos. U por b es 1, u por b es 1 sobre x por x, y esto es igual a 1. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es calcular a 1 como la suma de dos integrales. Listo. Recordemos que, digamos, por la regla del producto estamos derivando 1. Listo. Y esto queda en función pues de la multiplicación de dos funciones. Pero entonces, al integrar eso, pues nos queda que 1 tiene que ser la suma de dos integrales. Pero en esencia, estas dos integrales deben ser igual a 0 para que aquí esto quede una constante. Pero como vemos, el resultado de esta integral simplemente nos da una constante que no nos dice mucho, puesto que las integrales no nos sirven para definir constantes a no ser de que tengamos datos adicionales. Entonces, en principio no tiene mucho sentido utilizar la integración por partes para solucionar este ejercicio de la integral de 1 sobre x de x, y es por eso, digamos que a pesar de que hagamos todos los procedimientos bien hechos, pues al final llegamos a una conclusión que no nos dice ni más ni menos sobre la integral original, que era 1 sobre x de x. Listo. Y como conclusión también de esta prueba, pues es tener en cuenta de que la resta de dos integrales iguales no es simplemente cero, listo. Dos integrales iguales que se están restando, pues sería la integral de cero, y la integral de cero es una constante. Es muy importante entonces tener en cuenta el papel de las constantes al momento de solucionar integrales indefinidas. Hasta aquí llega entonces la demostración de dónde estaba el error cometido por Crespo, cómo debemos integrar por partes y cómo no debemos integrar por partes. Listo. Espero que este video haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.